Ok, muchachos, como habíamos comentado, lo que tenemos ahora es, acá tenemos en el tablero tenemos las actividades correspondientes al indicador número 6, que tiene que ver con leyes de Newton. ¿Listo? Vamos a estar resolviendo allí las actividades correspondientes a lo que es leyes de Newton. ¿Vale? Estoy colocando el título, leyes de Newton. Y listo, estas son aquí las actividades que ustedes tienen correspondientes a ello. Básicamente nos están preguntando tres cosas. ¿Listo? Y nos colocan, vamos a leer un poco el problema. Nos dice, una caja es de 400 newtons. Entonces, un hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons. Ahí como se ve esa flexión, dibujarles esta caja que vamos a llamar caja 1 es la caja de nuestro problema. Y a esa caja de alguna forma le acoplaron alguna cuerda, alguna fuerza y listo. De pronto fue una cadena, algo así, una cuerda que la amarraron a la caja y mediante esa cuerda el hombre está ejerciendo una fuerza allí. Esa caja pesa 400 newtons y el hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons. Listo, le ejerce 200 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Es decir, esto rojo que ustedes ven ahí es la cuerda. Listo, que la fuerza se dirige en ese sentido. Entre esa cuerda y la superficie horizontal hay 30 grados. Eso es lo que nos dice el problema. Y nos piden determinar, en primera instancia, las fuerzas que actúan sobre la caja. Listo, que era lo primero que nosotros hacíamos en la última sesión. Listo. Bien, ¿qué fuerzas actuarían sobre este movimiento? Actúan el peso de esa caja. En este caso, la fuerza motora que está impulsando esa caja a moverse es la fuerza de tensión. Es la segunda fuerza que se da. La fuerza normal, que es la que ejerce la superficie sobre esa caja allí, sobre la caja está apoyada sobre el suelo de forma completamente horizontal. Recordemos eso, y se ejerce una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento, tal cual como habíamos dicho anteriormente, se opone al movimiento allí. Entonces ya nosotros podemos ir sabiendo desde ahora qué direcciones pueden tener esas fuerzas allí. Entonces debemos ubicarlas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Listo. Muchachos, ¿en qué dirección podríamos encontrar el peso en esta situación? ¿En qué dirección podríamos encontrarlo? ¿Qué opinan ustedes? Hacia abajo, profe. Hacia abajo, bien. La fuerza normal, ¿en qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba. Fuerza de tensión, ¿en qué dirección podríamos encontrar la fuerza de tensión? Hacia la derecha. Hacia la derecha, pero con un ángulo, ¿listo? Ella está inclinada allí. Y hacia la izquierda tenemos la fuerza de fricción, ¿cierto? Vamos a colocarla como FR. Y esta la vamos a colocar como T. Bien, esa T ahí, así como está allí, está inclinada y por estar inclinada está presentando lo que es componentes tanto verticales como horizontales. Para que esa fuerza se distribuya de esta forma, eso quiere decir que una parte de ella se está ejerciendo horizontalmente y a esa la llamamos TX, y otra parte de ella se está ejerciendo de forma vertical, que es la que llamamos TY. ¿Listo? Esas como tal serían las componentes de esa fuerza de tensión allí, ¿listo? Y ya hemos elaborado nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que tenemos que hacer para continuar este problema allí es eh, realizar lo que son los análisis de equilibrio que tiene este cuerpo, ¿listo? Y para eso vamos a ver lo siguiente que nos preguntan. Nos dice que determinemos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si esa caja se mueve con velocidad constante. Listo, esto que nos dicen acá es muy importante. Ella se está moviendo con velocidad constante, es decir, esa caja se está encontrando en ese momento
en un tipo de equilibrio que nosotros llamamos equilibrio traslacional dinámico, ¿listo? Que era algo que ustedes veían un poco en octavo. Equilibrio traslacional dinámico. Es donde el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿listo? Todas las fuerzas que actúan sobre él se encuentran en equilibrio, pero se mueve con una velocidad constante, ¿listo? Antes que se mueve constante y en línea recta. Eso es equilibrio traslacional dinámico, ¿listo? Y tenemos nuestro cuerpo en esa situación. Y cuando tenemos ese cuerpo en esa situación, en la que lo tenemos en equilibrio traslacional dinámico, se está cumpliendo algo que se llama la primera ley de Newton, donde se dice que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo son iguales a cero, ¿listo? Eso es lo que nos postula allí esa ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero la sumatoria de fuerzas tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Listo. Para encontrar nosotros la fuerza normal ya hemos identificado cuál es su dirección, y su dirección es hacia arriba de forma vertical. Entonces, para nosotros encontrar la fuerza normal, debemos hacer una sumatoria de fuerzas allí, de fuerzas que sean de forma vertical. Entonces les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen de forma vertical en ese diagrama de cuerpo libre? ¿Y qué dirección tendrían? ¿Cuáles podríamos ubicar en ese diagrama, en esta fórmula de sumatoria de fuerzas en Y? El peso. Listo, el peso. ¿En qué dirección tendríamos el peso? ¿Y cómo lo escribimos aquí? Por convención, muchachos, vamos a hacer algo. Por convención, lo que se mueve hacia arriba, lo que está dirigido hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo es negativo. ¿Listo? Por convención, hagámoslo así. No es una camisa de fuerza, ustedes lo pueden trabajar referenciado de una forma diferente, pero debe ser coherente con todo lo que hagan. ¿Listo? Entonces, muchachos, con respecto a esa convención que les comento, ¿qué dirección y cómo escribiríamos nuestra fuerza normal en el análisis? ¿Positiva o negativa? Es lo que les pregunto. Negativo. La fuerza normal. La fuerza normal es positiva. Normal positivo y el peso negativo. Listo, normal positiva y el peso negativo. ¿Qué nos hace falta, muchachos? Nos hace falta algo allí. Nos hace falta una fuerza que se está ejerciendo de forma vertical. ¿Cuál sería allí? Miren bien el diagrama de cuerpo libre. Hay tres fuerzas que se están ejerciendo allí. Tensión. Ok, tensión, pero es tensión en Y, ¿listo? Es correcto, bien, María. Tensión en Y. Esto es igual a cero. La sumatoria de esas fuerzas es igual a cero. Nos queda entonces de esa primera expresión que tenemos N menos W, que es lo del peso, más TY. N es la fuerza normal, W el peso y TY es la componente vertical de la tensión. Lo que nosotros queremos encontrar es la fuerza normal. Pero nosotros no conocemos este valor de TY. No tenemos idea de cuál es su valor en este momento. Y para encontrar N necesitamos TY. Ya nosotros sabemos que la caja pesa 400 newtons. ¿Listo? Porque eso nos lo dice nuestro problema. Esta caja está pesando 400 newtons. Entonces nos hace falta encontrar ese valor de TY. ¿Listo? Nosotros no lo tenemos. Y nosotros lo encontramos haciendo acá uso de lo que nosotros conocemos como funciones trigonométricas. Listo. ¿Cómo así, profesor? Funciones trigonométricas. Eso nosotros lo vemos en triángulos rectángulos. Sí, si nosotros tenemos acá este triángulo rectángulo allí y ubicamos la fuerza de tensión en la dirección en la que está allí, listo, ahí tenemos la fuerza de tensión que es esta T. Tenemos que este Y se dirige hacia arriba también
y tenemos la tensión en X que se dirige hacia la derecha. Listo, nosotros sabemos que nuestro ángulo entre esa tensión y el suelo es de 30 grados. Entonces la pregunta es, muchachos, estos datos que nosotros tenemos, bueno, ya sabemos también que esa fuerza de tensión es igual a 400 newton, es decir, el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo es de 400 newton. Entonces, muchachos, con estos datos que ya nosotros tenemos, ¿cómo podríamos nosotros encontrar el valor de TY? ¿Qué opinan ustedes allí, muchachos? En base a eso que estamos viendo y esos datos, ¿cómo podemos encontrar TY? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos usar allí? Pregunta el señor Kenner allí. Kenner, ¿qué podríamos nosotros usar para encontrar TY? Profesor, los 30 grados. Sí, usamos el dato de 30 grados, pero ¿de qué forma? Bueno, listo, tranquilo, yo los ayudo un poco, bien. ¿Recuerdan eso que ustedes veían en matemáticas, que era y que seno, coseno, tangente? ¿Se acuerdan de eso? Nada, más o menos. Bueno, nosotros no hemos tocado esos temas. No han tocado esos temas, ¿no? En matemáticas no han visto esos temas todavía, ¿no? Ok. No. Seguro. Ok, listo. Esto se ve más que todo en triángulos rectángulos. Una pregunta en Sumaya, ¿ustedes cuándo ven este tema de funciones trigonométricas? En Sumaya de matemáticas. O sea, no saben, no han visto de pronto el indicador donde se enseña. Ok, listo. No se preocupen, yo les explico. Esto es muy importante para física. En noveno se usa, sí. Se usa poco, pero se usa. Ya en décimo eso es vital. Eso es sumamente importante en décimo y 11. Entonces no sé de pronto en qué momento ustedes verán eso. Sí, de pronto que otros estudiantes sí me han contestado, pero no sé, no estoy seguro la verdad en qué momento de matemáticas ven esto, pero no importa. Bien, la función trigonométrica, listo, se ve en los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, me imagino que sí lo conocen. Es un triángulo que tiene uno de sus ángulos internos 90 grados. El triángulo se compone de 3 lados, donde uno de sus ángulos internos es 90 grados. En base a esto nosotros encontramos lo que es las funciones trigonométricas. ¿Y qué son las funciones trigonométricas? Ellas son allí las relaciones que se dan entre los lados. ¿Cómo así? Por ejemplo, les explico. La relación que se da allí entre ese lado que ustedes ven como TY sobre el lado que ustedes ven como T, esa relación, muchachos, esa división entre los dos viene a ser una función trigonométrica que se llama seno de 30 o seno del ángulo ese. ¿Y eso sale de qué? De una fórmula general que dice que el seno de un ángulo, supongamos que ese ángulo este es 30 y es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ustedes habían visto triángulos rectángulos antes. Hipotenusa. Escribimos ahí más o menos. Bien, la hipotenusa es el lado más largo, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. El cateto opuesto, ¿cuál es? Listo, tenemos ese ángulo que ya sabemos de 30, vamos a borrarlo ahí para identificar. El cateto opuesto precisamente es ese que se le opone ahí al ángulo. Listo, si nosotros tenemos que ese ángulo es de 30, el cateto opuesto va a ser TY. Va a ser el opuesto a ese ángulo allí. ¿Bien? Y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y como ya nosotros tenemos ese valor, nosotros lo empleamos ahí para calcular. ¿Listo?
Entonces, empleando esta fórmula, seno de teta igual a opuesto sobre hipotenusa, nosotros podemos encontrar lo que es ese valor de TY, empleando esa función trigonométrica, ¿listo? ¿Y dónde nosotros podemos encontrar eso de seno de 30? En las calculadoras científicas, algunos celulares lo tienen. Vamos a mostrarles acá qué calculadoras científicas emplean ustedes. Yo les voy a compartir acá una calculadora científica que es la que yo le he visto a la mayoría de estudiantes de noveno y donde ellos han hecho los cálculos de funciones trigonométricas. Listo. Creo que son estas son las calculadoras que yo he visto que ustedes, los de noveno, usan acá para realizar los cálculos. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar eso de seno de 30? Ahí ustedes lo están viendo, eso que dice como seno. Y en la tecla con la que nosotros podemos calcular el seno es esta que yo les voy a señalar. Vamos a colocarla con otro color que sea mejor. Con amarillo, seno. Esa de allí viene a ser lo que es la tecla con la que nosotros empleamos el seno de un ángulo, ¿viste? Ahí la vemos bien. Ahí nosotros encontramos ese seno. El otro que les mencioné fue el coseno, es la tecla que está al lado, y tangente, que fue la tecla que está al lado. Entonces, esas tres teclas son las que nosotros más empleamos en física cuando tenemos que hacer análisis con respectivos de funciones trigonométricas. Ustedes tienen calculadoras de estas, calculadoras científicas. Sí, profe, yo tengo. Ok, bien. No, profe, yo tengo el celular. No, listo, el solar también se puede. Ok, listo. Continuemos acá con el cálculo. Si ustedes en la calculadora escriben seno de 30, vamos a borrar esto acá abajo. Esa es la fórmula, ¿listo? Ustedes lo pueden buscar funciones trigonométricas. De eso vamos a hablar entonces. Voy a investigar un poco ahí para tratar de ahondar un poco más en ese tema, ¿listo? Bien. ¿Qué hacemos nosotros para despejar TY? Esta T que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Nosotros, TY es igual a T que multiplica al seno de 30. Y como nosotros ya sabemos cuál es T, que T es igual a 400 newton, eso venimos y lo multiplicamos por seno de 30. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual el seno de 30? Yo les voy a decir, si nosotros escribimos en la calculadora, los que tengan ahí pueden hacerlo también. Seno de 30, si lo escribimos, eso nos va a dar como resultado 0.5. Entonces lo que vamos a tener allí es una multiplicación de 400 por 0.5. 400 newton, claro está, por 0.5. Y luego el resultado de eso nos daría allí que la tensión en Y tiene un valor de 200 newton, ¿sí? Dirigida en la dirección hacia arriba. Ese sería el valor de TY. Y lo encontramos empleando funciones trigonométricas. Listo, vamos a verlo así. Vamos a tratar de ahondar un poco más siempre eso en las clases. ¿Listo? De todas formas, yo hago la derivación para ver cómo ustedes manejan ese tema en matemáticas. Bien, ahí entonces calculamos lo que es TY. Y volvemos a nuestro planteamiento inicial. Como nosotros queremos encontrar es n y ya encontramos el valor de TY, lo que hacemos simplemente es despejar allí. La W que está restando pasaría a sumar y la TY que está sumando pasa a restar del otro lado. Simplemente reemplazamos los datos que tenemos. La caja pesa 400 newton. TY es igual a 200 newton.
Y eso nos da un resultado de 200 newton para lo que es la fuerza normal. Entonces la fuerza normal tendría allí ese valor, 200 newton. ¿En qué dirección tendría la fuerza normal? Hacia arriba. Y ahí nosotros habremos encontrado lo que es la fuerza normal, ¿listo? Ahí la dificultad de eso en realidad quizás fue ese tema de las funciones trigonométricas, lo único. Pero eso no tiene ningún complique en realidad, ¿listo? Eso simplemente es tener la fórmula a la mano. Yo se la estoy suministrando todo el tiempo. Para el seno de un ángulo, recuerden, el seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Debemos aprender a hacer nosotros ahora, identificar cuál es el lado opuesto de un ángulo, cuál es el lado adyacente de un ángulo. Eso lo vamos a hacer ahora, enseguida, ¿listo? Vamos a colocar esto un poco más pequeño. Listo. Y esto lo vamos a mover para acá, para tener un poco más de espacio. Ok, listo muchachos. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos la sumatoria de nuestras fuerzas en el eje de X. Para saber qué podemos encontrar nosotros allí. Tenemos que nuestra sumatoria de fuerzas en X también es igual a 0. Para ustedes muchachos, viendo el diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles serían las fuerzas que se ejercen en el eje horizontal? Solamente son dos. ¿Cuáles serían esas dos fuerzas y cuáles serían sus direcciones? Fuerza de fricción y Fuerza de fricción tensión en X. y tensión en X. Muy bien. La fuerza de fricción iría negativa allí y la tensión en X iría positiva. Listo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nuestra fuerza de fricción, vamos a llamarla FR, es igual a TX. Entonces nosotros necesitamos encontrar TX. Y TX lo encontramos de qué forma, empleando eso que habíamos tenido nosotros como funciones trigonométricas. Para acá. Listo, ahí tenemos de nuevo nuestro triángulo. Entonces borramos esto. Listo, muchachos. La fórmula con la que podemos encontrar nosotros ese TX es la siguiente. Coseno de un ángulo. Coseno de un ángulo es igual a la cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿cómo así adyacente? O sea, que esté al lado allí de ese ángulo. Y el ángulo que nosotros estamos considerando es el de 30 grados. Entonces, muchachos, ya nosotros sabemos que la hipotenusa es 400 newton. Entonces, entre TX y TY, ¿cuál sería ese ángulo que está pegadito al ángulo, además de la hipotenusa? ¿Cuál sería esa adyacente? Recordemos que la adyacente es el que está pegadito. Ese es el lado TX. Si se fijan, el lado TX está unido ahí al ángulo frontal. Y el cateto opuesto es el que está al frente, el que no se une de forma directa, sino el que está como al frente, ¿listo? Ese es el opuesto. Y el adyacente es TX. Entonces tenemos que el coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo así? El coseno de 30, que es el ángulo que tenemos allí, es igual a TX al cateto adyacente sobre la hipotenusa T. ¿Listo? Eso es lo que tenemos allí nosotros. Bien, hacemos lo mismo de antes, despejamos TX. T está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y nos queda TX igual a T que multiplica a coseno de 30. ¿Y qué tenemos luego de eso? Tenemos que TX es igual a 400 por coseno de 30. Muchachos, ¿quién de los que tienen calculadora o calculadora celular, intentemos hacer esta operación para ver qué nos da? De los que tengan calculadora a la mano ahí. Si no la tienen a la mano,
puede levantarse un momento a buscarlo, ¿listo? Ahí la tienes, Juan. Juan, si tú realizas esa operación de 400 por coseno de 30, ¿qué resultado te da? ¿Qué resultado tiene, muchacho, en este momento? Muchachos, Profe, ¿sí? mientras van haciendo el cálculo, el coseno lo vamos a hallar con el adyacente y el seno con el opuesto. Sí, claro. El seno es opuesto sobre hipotenusa y el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿listo? Esos serían allí como tal las funciones trigonométricas que nosotros más usamos acá, ¿listo? Serían esas, más que todo. Bien, yo les voy a comentar, haciendo yo el cálculo acá de 400 por coseno de 30, podrán confirmarme también. Esa multiplicación allí nos da un Tx que es igual a 346,410 newton. ¿Listo? Eso nos da como resultado. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia la derecha. Ese sería el resultado que eso nos da. ¿Listo? Lo encerramos. ¿Y qué tenemos finalmente, muchachos? Volvemos a nuestro planteamiento inicial de sumatoria de fuerzas en X para determinar finalmente que nuestra fuerza de fricción es igual a ese valor que acabamos de calcular, que es igual a Tx. Y la fuerza de fricción nos daría para ese caso 346,410 newton. Esa sería la respuesta sobre lo que sería la fuerza de fricción en este caso. Y me gustaría de pronto escuchar de pronto cómo ustedes operan ahí en la calculadora eso. Entonces, bueno, ya les quedaría allí de tarea de pronto que practiquen un poco este tema, búsquenlo y de todas formas yo averiguo allí para ver matemáticas cómo manejan este tema, porque esto es vital, esto es importante allí para nuestras clases, ¿listo? Entonces, de todas formas, siempre vamos a estar recordando y pueden investigar ustedes por su cuenta también. Las respuestas serían para esa segunda pregunta, 200 newton para la fuerza normal y 346,410 newton para la fuerza de rozamiento. Entonces, muchachos, eso sería todo lo que nosotros podemos encontrar con este tema, ¿listo? Me gustaría saber, muchachos, si tienen algún tipo de duda al respecto sobre cómo se realizó este ejercicio. ¿Tienen alguna duda al respecto? De pronto el señor Juan Pagüeno, Profe, ¿sí? ¿podría poner esta grabación en Classroom? O sea, Sí, como claro, si claro, fuera, por como para supuesto. el día del examen poder recordar y Sí, todo sí, eso. claro, claro, yo la estoy grabando en este momento. Yo apenas termine la clase, yo la subo a YouTube y más tarde se la subiré a clase, ¿listo? Ok, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta de la temática? De pronto María Cervantes tenga alguna duda allí. ¿Tienes alguna duda, María Cervantes? En cómo, ¿Cómo? en cómo calcular el coseno. Listo, listo. Eso requiere, ese tema en especial requiere un capítulo aparte, toda una reunión aparte. Entonces, me refiero más que todo es al contenido de lo que vemos de física. Lo que es física es el análisis de fuerzas, de sumatoria de fuerzas, de lo que es No. leyes de Newton allí. En ese aspecto, ¿cómo estamos nosotros ahí? De pronto el señor Juan Pagüen
Juan, con respecto a esa parte, ¿tienes alguna duda allí? O algo? Juan, Juan, no te puedo escuchar bien. No se te entiende, Juan. Bien, muchachos. Bueno, este como tal sería allí la forma en que le resolvemos nosotros esos ejercicios del indicador 6 listo.